Bienvenida, bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en un análisis, bastante curioso, la verdad. Trata sobre algo que seguro que le suena a cualquiera que se haya preparado un examen importante. ¿Se puede saber lo que va a caer? Tenemos aquí un documento, se llama Análisis Predictivo Examen A 2025, Concordancia Histórica. Y la pregunta del millón es esa. ¿Sirve para algo empollarse los exámenes de otros años? Este análisis lo que hace es comparar, pues eso, la frecuencia con la que salieron ciertos temas, digamos, entre 2020 y 2025. Y luego mira qué cayó de verdad en el examen A 2025. Y la cosa es ver si esa especie de, de bola de cristal histórica funcionó. Y no solo si acertó lo más obvio, sino también si predijo esas preguntas súper raras que nadie se esperaba. Exactamente. El punto de partida es esa comparación, como decías, entre una tabla de frecuencias histórica y, el cuestionario real de 2025. Y el titular que da el informe es llamativo. Habla de una óptima concordancia. Esto sugiere que, al menos para esta convocatoria en concreto, el pasado fue un espejo bastante fiel del futuro inmediato, ¿no? Nuestra tarea hoy es ver hasta qué punto fue fiel ese espejo. ¿Y qué implica eso? O sea, no solo si acertó, sino cómo y dónde acertó. Vale, pues vamos a ello, a desgranar esto. El análisis, lógicamente, empieza por los pesos pesados, esos temas que más se repitieron entre 2020 y 2025. Supongo que la primera pregunta es casi obligada. ¿Confirmaron estos temas estrellas su reinado en 2025 o hubo alguna sorpresa ahí entre los grandes? Pues mira, según este informe, la respuesta es bastante clara. Los grandes siguieron siendo grandes. El análisis identifica un grupo de temas que, juntos acumulaban el 20% superior de la frecuencia histórica. El documento los llama el núcleo duro. Eran como las apuestas más seguras si te guiabas por los datos de años anteriores, los cimientos previsibles del examen, digamos. Entendido. O sea, los sospechosos habituales como quien dice. A ver, pongamos algunos nombres y veamos cómo se reflejó ese peso histórico en la práctica, en el examen de 2025. ¿Cuáles destacaron más? Claro, los datos que presenta el informe muestran una coherencia notable. Por ejemplo, la Constitución española era, de lejos, el tema más preguntado históricamente en ese periodo. Acumulaba casi un 9% del total de preguntas, unas 96 menciones. Y en 2025, mantuvo ese protagonismo. El análisis dice que fue objeto de varias preguntas clave como la Q19, que iba sobre la estructura del Estado, y la Q101, centrada en derechos y deberes, o sea, fundamental. Ajá, la Constitución, un clásico. Luego, el Código Civil. El segundo, con un 5% histórico, unas 56 preguntas más o menos, y confirmó su importancia. Apareció en preguntas como la Q36 y Q37, sobre obligaciones y contratos, temas centrales. Vale. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, la LECRIM, la que dice cómo se investigan los delitos. Otro clásico, con casi un 5% histórico también. 55 preguntas. Se mantuvo fuerte en 2025, con preguntas como la Q45 sobre procedimientos o la Q48 sobre recursos. Sí, lógico también. La Ley Orgánica del Código Penal, muy pegada a la LECRIM, con un 4,8% histórico, 54 preguntas. Su presencia se notó en 2025 con cuestiones como la Q40 y 42, centradas en delitos específicos. Y por último, la Ley del Procedimiento Administrativo Común, también relevante, cerca del 4%, unas 42 preguntas históricas, y apareció en 2025 en preguntas como la Q54, sobre fases del procedimiento. Vale. Entonces, por esta parte, parece que la inercia histórica, como la llama el análisis, pues funcionó bastante bien, ¿no? Los grandes bloques normativos que dominaron los años previos, pues siguieron ahí en 2025. Hasta aquí, tiene sentido. Confirma una cierta estabilidad en lo que se considera importante. Pero, ¿la cosa se queda ahí? ¿O la capacidad predictiva de estos datos fue más allá de lo esperado, de lo esperable? Ahí está la clave del asunto y lo que hace interesante este análisis, yo creo. Porque confirmar que la Constitución o el Código Penal son importantes, pues es útil, pero no es ninguna revolución, ¿verdad? La verdadera prueba de fuego para esa tabla de frecuencias venía con los temas menos habituales. Esos que el propio documento llama temas específicos de riesgo, precisamente por su baja aparición histórica. Aquí es donde se pone la cosa interesante de verdad. Porque claro, acertar lo obvio está bien, pero ¿qué pasó con esas áreas del temario que casi no se habían preguntado antes?
Hablamos de temas que quizás alguien podría pensar, uff, esto es tan raro que seguro que no cae. ¿Fue capaz el análisis histórico de anticipar también estas sorpresas? Pues según el informe, sí, y de manera bastante sorprendente, la verdad. Este es probablemente el argumento más potente que presenta el documento. Se centra en varios temas cuya frecuencia histórica era, bueno, bajísima, representando cada uno menos del 1% del total de preguntas registradas entre 2020 y 2025. Menos del 1%. Y lo curioso es que estos temas minoritarios, por llamarlos de alguna manera, hicieron acto de presencia en el examen de 2025, tal como sugería su pequeña representación en la tabla histórica. Es como si el modelo hubiera detectado señales débiles, pero significativas. A ver, háblame de esos casos concretos. Esas apuestas estadísticas que parecían súper arriesgadas, pero que, según el informe, el patrón histórico predijo bien. ¿Cuáles son esos ejemplos tan reveladores que menciona el análisis? Porque aquí es donde se ve si la herramienta es realmente fina, ¿no? Sí, los ejemplos que da el documento son cuanto menos llamativos y sirven muy bien para ilustrar esa precisión granular. Fíjate, un caso notable es la OTAN. Históricamente un tema casi testimonial, con solo un 0,45% de frecuencia. O sea, apenas 5 preguntas en 5 años. Pues bien, en 2025 apareció la pregunta Q34 que pedía identificar países que no son miembros. Una pregunta bastante específica para un tema tan poco frecuente, ¿eh? Vaya. Sí, curioso. Otro ejemplo que destaca el informe. El Código Aduanero de la Unión, aún más minoritario, solo un 0,36% histórico. 4 preguntas en total. Y en 2025, no una, sino 2 preguntas. La Q99 sobre el reglamento que lo establece y la Q100 sobre regímenes especiales. O sea que tuvo su peso relativo. ¿Dos preguntas de un tema tan residual? Pero espera, que quizá el caso más extremo, el que más llama la atención en el análisis, es el Real Decreto sobre infracciones administrativas de contrabando. Su frecuencia histórica era mínima. Solo una pregunta registrada en todo el periodo 2020-25. Eso es un 0,09%, casi nada. Y contra todo pronóstico, si no mirabas la tabla, claro, apareció específicamente en la pregunta Q98 de 2025. Una pregunta. Eso es increíble. Que con solo una pregunta registrada antes saliera. Vaya dato. Sí, la verdad es que sorprende. También mencionan la Carta de las Naciones Unidas. Con un 0,72% histórico, 8 preguntas, pues apareció en la Q1 de 2025 sobre los órganos principales de la ONU. Y un último ejemplo que da el informe en esta línea, el Reglamento de Explosivos. Idéntica frecuencia histórica que la Carta ONU, 0,72%, 8 preguntas, y tuvo su reflejo en 2025 con 2 preguntas, la Q95 y la Q96, sobre temas técnicos muy concretos como el alambramiento de la espiga y el transporte. Es realmente impactante, la verdad. Sobre todo lo del tema de contrabando. Con una sola pregunta previa en 5 años. Parece una validación muy potente de que analizar la frecuencia histórica e incluso de lo más residual puede ser útil. Me pregunto, ¿el análisis sugiere que esto es pura correlación estadística? ¿Una especie de memoria del examen? ¿O podría haber otros factores detrás que expliquen por qué justo esos temas raros aparecieron ese año? Aunque el informe igual no entra en eso, ¿no? Es una buena pregunta. El informe, por lo que vemos, se centra estrictamente en la correlación estadística que observa. Compara la frecuencia histórica con el contenido real del examen de 2025 y simplemente constata una alta coincidencia. No se mete a especular sobre las causas de esa coincidencia. ¿Podría ser la actualidad, cambios de enfoque? No lo dice. Lo que sí subraya con fuerza es que la capacidad predictiva de esta tabla de frecuencias para este examen y año concretos no se limitó a los grandes bloques, no, se extendió hasta lo más específico. Y recalca algo importante. No solo predijo la presencia de estos temas infrecuentes, sino que la estructura porcentual general, o sea, la distribución de pesos entre todos los temas grandes y pequeños, se replicó con una fidelidad notable en el examen real. No fue solo acertar qué temas saldrían, sino también cuánto peso relativo tendrían en el conjunto de la prueba. Eso es lo destacable. Entendido.
Entendido entonces, si juntamos todas las piezas, el panorama que dibuja este análisis es bastante claro. Para el examen de 2025, mirar la historia reciente 2020-2025 no fue solo una orientación vaga, no, sino que funcionó como un mapa detallado, casi milimétrico, de lo que iba a pasar. Esa es la conclusión central y más potente que extrae el informe, ¿sí? La serie histórica de frecuencias consiguió anticipar con una precisión muy elevada tanto los temas dominantes, el núcleo duro, como, y aquí reside lo más sorprendente yo creo, la inclusión de temas muy específicos y con una frecuencia histórica bajísima. El patrón global de distribución de preguntas que se venía observando se mantuvo, según documenta el análisis, de forma rigurosa en la prueba de 2025. La concordancia fue óptima, en palabras del propio informe. La implicación práctica parece directa, ¿no? Al menos basándonos en este caso de estudio concreto. Para alguien que se enfrente a exámenes similares, donde exista un histórico que se pueda analizar, dedicar tiempo a estudiar la frecuencia de temas anteriores no sería solo una ayuda más. Sería potencialmente una herramienta predictiva de primer orden. Podría ayudar a decidir dónde invertir el tiempo de estudio. No solo identificando los temas probables, sino también estimando su peso relativo. Claro, siempre con la cautela de asumir que esos patrones históricos vayan a mantenerse en el futuro, que esa es siempre la gran incógnita, ¿verdad? Exacto, esa cautela siempre es necesaria. Ningún análisis histórico te garantiza el futuro al 100%, eso está claro. Pero lo que este informe sugiere es que en este contexto específico del examen a 2025, un enfoque basado en datos históricos demostró ser extremadamente eficaz. Ofrece una vía para optimizar la preparación. Sugiere concentrar esfuerzos en proporción a la probabilidad histórica, pero sin descartar por completo esas áreas nicho que, aunque poco frecuentes, tienen una probabilidad calculada y demostrada, en este caso, de aparecer. La clave que resalta el informe es esa alta fiabilidad demostrada por la tabla de frecuencias como predictor para esa convocatoria concreta. No pretende ser una ley universal, claro, pero sí un caso de estudio muy potente sobre la predictibilidad en este ámbito. Y con esta idea de la predictibilidad basada en datos, pues cerramos nuestra exploración de hoy. Hemos visto cómo el análisis de la frecuencia histórica del examen ACO funcionó, según este informe, como una herramienta sorprendentemente precisa. Anticipó el contenido de la convocatoria de 2025, acertando no solo los temas principales, sino también la aparición de otros mucho más infrecuentes. Sí, y si damos un paso atrás y pensamos en lo que esto implica más allá de este examen concreto. Este caso plantea una reflexión interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto muchos sistemas de evaluación, exámenes, oposiciones, incluso otros procesos selectivos, están marcados por esta inercia histórica? ¿Es algo generalizado o depende mucho del campo? Y sobre todo, ¿qué haría falta para romper conscientemente con esa inercia? Quizás cambios legislativos o normativos importantes que obliguen a reenfocar el contenido. Una nueva filosofía sobre qué se considera esencial evaluar, o simplemente la voluntad de los evaluadores de introducir novedad y sorprender, aun a riesgo de desviarse de lo históricamente predecible. Son factores que determinan si el pasado seguirá siendo el mejor predictor del futuro en estos contextos, me parece. Desde luego, una reflexión final que da que pensar, sobre patrones, predicciones y la propia naturaleza de cómo evaluamos el conocimiento. Muy interesante. Hasta nuestra próxima exploración.